Shalom Alajá. Hoy estamos en el día jueves de la Parashat Nassó, casi un mes que no hago un video. Antes de Shavuot tampoco pude hacer. Entonces, hoy vamos a hacer un video muy especial. Realmente tampoco pensé hacer el video hoy. Tengo prueba mañana de Fayomi y no pensé hacer. De todas maneras, siento que hay un tema muy importante acá en Israel hoy en día y la gente tiene muy mala información. Entonces decidí que sí voy a hacer un video, voy a hablar de un tema interesante, que es el tema de los Bajul Yeshivot, los muchachos que estudian la Yeshiva, el tema del ejército israelí. No voy a decir mis palabras, obviamente, porque no soy quien para hablar. Encontré un libro que traduje hace unos años de Rav Shach. Rav Shach, como todos saben, el líder de, de la Yeshivot, manigador, está la foto acá atrás, Rav Shach, dijo no Entonces, me llamé el Rab Wolf, sacó un libro que se llama el Saratesh, y así dijo, y después vamos a tirar un capítulo chiquito de J. de Kim, y vamos a terminar ahí. El Top. Dice así, le preguntamos a Rav Shach, ¿por qué la gente que estudia Torah no va al ejército? Ahora el pueblo judío está en peligro. Eso fue en su momento, hoy en día también, enemigos por todos lados. El otro día a las 10 de la noche, una sirena, de Siria, los misiles que siguen tirando de los de Yemen, en Assad no se termina, el problema con el Líbano, el gran problema con Irán. ¿Sacarán de Fayot? O sea, ¿por qué la gente de los bajos no van a la Tzabá? Se lo preguntaron. Les contestó el Rab, el Dorador, contestó lo siguiente. Si los Bajorim y Yeshivot no van a ir a la Tzabá, van a ir a la Tzabá, el peligro no va a ser menor. El peligro es el mismo. Ahora bien, todos nosotros sabemos cuál es el poder que tienen Irán y los demás países árabes. El peligro no va a reducirse porque haya más soldados. Y aparte, les dijo, la única garantía que tiene el pueblo de Israel son las paredes de que la continuidad del pueblo judío es la continuidad de las yeshivot. Y si ellos van a ir al ejército, así no van a haber yeshivot. Y si no van a haber yeshivot que estudian Torah, entonces tampoco no va a haber Clar Israel. Y eso es el Pekuach Nefesh verdadero. Así como contestó en una oportunidad. En otra oportunidad dijo lo siguiente. Hay que disminuir según lo que se pueda lo que hacen que se posterga el ejército en ese momento porque se dedican a estudiar la Torah. Que, por lo tanto, si un joven tiene una forma de exonerarse, no porque es ventorá, sino porque tiene algo físico que le impide ser soldado, entonces cuando le van a pedir exonerarlo, no le digan porque estudia Torah, sino que le digan porque tiene un problema médico. Se dijo él, Adish Istamshu Beptur, Milishtamesh Bedichia, Kias lo yom Rubim Anidachim, Mishum Sheturatan Umanutam. O sea, si hay una forma de exonerarlo sin ser el tema del estudio, es lo mejor. En una carta que escribió con respecto a Bada y Shivot, hace 45 años atrás, dice así, como que él solicita a los Rosh Yeshivot revisar y tener hincapié de no poner como alumnos de la Yeshivot y no sacar postergaciones para el ejército si se trata de alumnos que son enfermos, pues ya se puede exonerarlos de otra manera. Cuando había en su momento un decreto contra el mundo de la Torá,
y que iban a cambiar lo que quieren hacer hoy en día, a hacer la ley que hay, de que una persona que se dedica a estudiar Torah, entonces no va al ejército. Entonces dijo así dijo Rav Shach, que sepan todos los dirigentes del Estado, estuvimos en el exilio varios años, y si Hasbe Shalom van a decretar al mundo de la Torah que vayan al ejército, bajo mis manos, bajaré mis manos y diré, se te olvidaré Jerusalén. No vamos a olvidar a la tierra de Israel, pero tampoco nos vamos a quedar en la tierra de Israel. Y nos iremos al exilio, nos iremos a otros países. La Torá no se va a olvidar del pueblo de Israel. Y ninguna persona que estudia Torá se va a quedar acá en la tierra. Sin Torá, tampoco el pueblo va a haber. ¿Qué? Obviamente que sin Torá, tampoco el pueblo. ¿Qué? Como yo digo en su momento, ¿verdad? Y si reflexionamos acerca de todo las, la asimilación que hay y cómo la gente que estudia en las yeshivot se mantienen y continúan el judaísmo, y también querer tocar eso, es lo que dice acá, los lugares que no tuvieron yeshivot, los lugares que no tenían bajurín que estudiaron, que no tuvieron korelim, con el correr del tiempo desaparecieron. La gente se fue, se asimiló, se casaron con goyot, y así fue una exterminación del pueblo de Israel de una manera delicada, por decirlo de esta manera. Por eso, el Rab dice que no. Dice así, otra vez, escuché que hablaron de que quieren poner a la gente que estudia en la Torá en el ejército. Que Dios cuide que esto no pase. Porque si esto va a suceder, va a ser la destrucción del país. Las yeshivot construyen al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Cuando hay yeshivot, entonces va a haber tierra de Israel. Pero si no va a haber Torah, ¿quién sabe lo que va a pasar en estos 5 años? También dijo, igual importante, que todos los encuentros entre los grandes rabinos con los gobernantes por el tema tienen que ser ocultas. Y también las cosas que son las decisiones tienen que ser de una forma secreta completamente, sin que nadie se entere. Por eso alabó mucho en su momento a los directores del Bad Yeshivot, que todo hacían en secreto. Porque que se publique, entonces solamente daña. Una vez se encontró con uno de primer ministro a ocultas con el tema en la casa del Menael Bad Yeshivot en Jerusalén, y nadie se enteró de esto, ni siquiera la familia de él. Y solamente se supo de esto después de varios años, cuando el ministro contó sobre ese encuentro. Él viajó el Rashab viajó con su persona de confianza, el Gaón Yehezkel Aizhaik, me parece que se pronuncia, y alquilaron un auto para que no lo reconozca por el coche que tiene. Y también el ministro se puso ropa común para que nadie lo conozca, que es él. Y así se ve. Y también en otro amistad dijeron otros sabios en el Tratado de Yomá, siempre, en toda la historia del pueblo de Israel, siempre estuvo la yeshiva de ellos. Estuvieron en Egipto, la yeshiva estaba con ellos. Estuvieron en el desierto, la yeshiva estaba con ellos. Ahora vino, era un anciano sentado en la yeshiva. ¿Por qué? Porque toda la existencia del pueblo de Israel
es solo por medio de la Torá. La única garantía que tenemos son las yeshivot. Si hay yeshiva, hay Torá. Y hay Clar Israel. Y no hay otra cosa fuera de esto. La Gemara Biesri escribe, y lo que queda hoy en día es la gente que se fortifica todavía en el árbol de la vida, que estudiaron de la yeshivot, que Hashem dejó todavía con su integridad, como eran en Europa, a través del Rabbi de Salanter y sus alumnos, que difundieron el temor, que eran como un escudo en contra del iluminismo maldito, que era el maldito iluminismo que tanta gente sacó del judaísmo. Las yeshivot sagradas, con su pureza y su influencia en la Torá y temor, es la única garantía que la Torá no se va a olvidar de Israel. ¿Bien? Sobre estas palabras que Ram ya dijo hace tantos años, cómo vemos que hoy en día son tan actuales y cómo la gente tenemos que reflexionar en esto cada uno, especialmente también no solamente la gente que vive acá en Israel, sino que también si alguien me escucha allá, la gente que apoya al Estado, que se metan en esto, que le digan, no va el tema, nosotros somos judíos o no, queremos que se mantenga el judaísmo en el pueblo de Israel, es lamentable si Nagid, si no sería como sería la Metziut, que el ejército sería un lugar que la gente religiosa iría y se quedaría como salió. Así como salió, entró espiritualmente, salió espiritualmente. Tampoco había lo que hablar. ¿Por qué? Porque el estudio te la protege más. Y solo lo que se va a pelear solamente Ishtoilut. Pero eso no es la realidad. La realidad es que el gobierno y el ejército no son lugares para gente religiosa. La persona pierde su judaísmo ahí adentro. Es algo sencillo, cualquier persona te lo va a decir. Y todo lo que ellos prometen, todo lo que ellos prometen que lo van a cuidar, ya se sabe que no es así. Se sabe que no es así, que hay mujeres adentro, que no cuidan el Shabbat como corresponde, problemas con la comida. No es un lugar para la gente religiosa, ortodoxa, que estudian Torah. Y además, todos los Gdolei de Israel así dijeron, ¿qué más podemos decir? Si ellos ya dijeron que no es el lugar para la gente que estudia Torah, ¿quién se puede atrever a discutir con ellos? Por eso fue mi publicación en Facebook, que solamente las personas que reniegan la Torah y reniegan la importancia que tiene su estudio, pueden hacer lo que quieren hacer hoy en día acá en Israel. Pero yo no le voy a dejar, y es más, me dijo alguien de confianza, que quién sabe, si no hubiese tenido todo decreto, si la guerra que estamos hoy en día, no hace rato que se hubiese terminado. No es porque por la guerra hay que tener todo el lío al revés. Porque quieren hacer el lío, Hashem no quiere, entonces Hashem manda otros problemas. Javi Shalom. Y la gente no reflexiona, ya se sabe. Si vamos a ver algo de la historia, cada vez que quisieron hacer esto, hubo un lío con los árabes. Cada vez. Va a durar todos los 180 años casi que está el Estado de Israel. Cada vez que quisieron analizar el tema, o salió la intifada, o salió la intifada segunda, o el problema con Hamas, cada vez pasó lo mismo. Y ahora pasó esto también. Él llegué, eso que quise comentar, no son palabras mías, leí todo lo que hablaba acá de Rav Shach en su momento, y realmente así la persona tiene que entender que lo único que puede dar la Torá, que al pueblo de Israel es el cumplimiento de la Torá y el estudio de la Torá, como está escrito, quien mantuvo a los portones de Jerusalén que se mantengan, la gente que estudiaba Torá son Barón de Furayot, y luego Betillo Van Balaya, Julio Van Santi, Sanjerib, cuando fue a pelear, cuando vino Sanjerib a conquistar Jerusalén, el rey Hizkiyahu dijo, yo no tengo lo que hacer, puso un jerem, una espada, todo el que no estudia Torá, y aquel jerem, Dios trajo un ejército de malajim, y destruyó a millones de ejércitos de Goim, que vinieron a conquistar Jerusalén, y quedaron solamente 5, que entre ellos en Nebuchadnezzar, que después va a destruir el templo sagrado. Lo que dice ahí la Gemara es impresionante, cómo los ángeles salieron a pelear, y Hizkiyahu ni se movió, y por el mérito de la Torá, dice que Hizkiyahu iba a ser el Mesías,
pero vino la miata y dijo que no, porque no cantó, no hizo el shira, que tendrá lo que está escrito, pero se ve la grandeza del milagro que fue ahí en ese momento. ¿Y todo por qué? Por el mérito de la Torá. Porque cuando hay Torá, Dios cuida al pueblo de Israel, Dios está con nosotros, ningún pueblo puede con nosotros. Más versículos explícitos, imposible. Otro versículo más, Akol Kol Yaakov, Vayadai de Isab, Kol Zman Shakol, Kol Yaakov, hacen de Isab. Todo el tiempo que la voz de la Torá y la voz del rezo está en las sinagogas y en y en los casos de estudio, entonces nadie puede contra el pueblo de Israel. Y cuando no, hacemos Shalom, lo que puede llegar a pasar. Entonces son cosas claras. Y eso es lo que dicen que la gente que no estudia, entonces por ejemplo, Jurín, que no estudian todo el día, y ellos tienen que ir. ¿Quién les dijo algo así? ¿Quién les dijo algo así? Nosotros somos Arevim, cada uno es el responsable por el cumplimiento de la Torah del otro. Y si nosotros sabemos que hay una pequeña duda de que si una persona va a entrar en un lugar, va a salir que no va a cumplir la Torah, entonces va a hacer todo lo imposible para que no vaya allí. No importa si no estudia todo el día o si estudia todo el día. ¿Quién les dijo algo así? Que haga una permisión esa, que si no estudia todo el día, entonces sí tiene que ir al ejército. ¿Quién les dijo? ¿Quién? Mi amalo. ¿Quién les dijo? ¿Dónde? ¿Dónde está escrito algo así? Cada uno es responsable de que el otro cumpla la Torá y preocuparse a todo lo que da para que no pase algo así. Para que no haya ningún judío en ninguna parte del mundo que deje el cumplimiento de la Torá. ¿Qué? Eso es lo que quise decir. Entonces, eso es algo claro. Y que no le gusta, que no le guste, que ese borde de mi canal también, Besimha, Betu Lebab, Anilo Macrin Bichlal. Lo contrario, la verdad será dicha, aunque no te guste. La Torá es lo único que protege al pueblo de Israel, no es el ejército, no es nada, somos un pueblo que estamos encima de la naturaleza, todo el tiempo que cumplimos Torá, estudiamos Torá, nadie puede por nosotros, Hashem no necesita la ayuda de ningún ejército, Hashem puede hacer con los enemigos de Israel lo que quiere, si quiere hacer lo mismo que hizo con los angelibas, lo va a hacer, no necesita ayuda absolutamente de nadie, tampoco necesita ningún consejo, qué tienen que hacer tampoco. Que en la situación que hay hoy en día es una prueba para nosotros, para la gente que estudia Torah, para fortalecerse en esto y no doblegarse a las exigencias que no corresponden. Y como puse también en mi página, algo que no quise hacer, y que parece que a mucha gente ya no le gustó, y no que no me importa, porque quien me escribió sí me importa su opinión. De todas maneras, ningún país del mundo obliga a la gente, a la gente que se dedica a los estudios religiosos, a hacer el ejército, no a ningún país en el mundo, menos algunos países que ni se saben, Irán, no sé, que incluso la gente que, pero los demás países, o que no es obligatorio vigilar en el ejército, o que la gente que se dedica, Estados Unidos, por ejemplo, la gente que se dedica a los estudios religiosos, no se dedica tiene extraordinario en el ejército, y pues, la gente se dedica a estudiar todo el día, entonces pasa nada, ellos no van al ejército. Incluso Estados Unidos, que es una potencia mundial, la guerra de Vietnam, incluso dice que la Segunda Guerra Mundial faltaban soldados, y dijeron no, la gente que va a los que están en la iglesia no van, tampoco los judíos van a ir, no vamos a hacer diferencias, los que estudian en la iglesia no van a ir, entonces si es así, tampoco la gente judía puede ir, porque vamos a diferenciar. Eso lo entendieron en su momento los goyim de Estados Unidos, que es algo que se entiende de por sí. Entonces, dice acá en el Ojot de Kim para terminar rápidamente. Entonces dice así, es un capítulo corto, nos vamos a decir. Entonces, eso es lo que quise comentar. Y ahora vamos así con el pórtico 11 del lo que se llama, la persona se retracta de lo que hizo. Se arrepiente, queda con un sentido malo. ¿Quién? O sea, él dice que a veces la persona hace algo y después se arrepiente de lo que hizo. Que realmente, para algunas cosas, algo muy bueno. Para hacer chubá, la persona que hace una transgresión y se arrepiente, se retracta, ¿por qué hice algo así? ¿Por qué no me controlé? Que por supuesto que es algo bueno. La persona no puede hacer chubá si no se retracta, porque nunca se va a expiar sus transgresiones si, si no se retracta sobre ellas. También el rezo no es recibido sino cuando la persona se retracta de sus transgresiones. ¿Cómo la persona va a pedir a Dios, perdóname porque transgredimos, cuando no se arrepiente de lo que hizo? Es como una persona como un rey, que su esclavo
se hizo mal, le hizo algo malo, y le pide perdón, pero si él dice, perdoname, rey, pero el rey ve que él no se arrepiente de lo que hizo en absoluto, lo dice solamente está, así por decirle, y después hace lo mismo, el rey se va a enojar más, man, pero pide perdón y hace de vuelta lo mismo, que la persona que robó, entonces le perdona, le dice al rey, perdóneme, 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 y el rey le perdona la vida, después va a robar. Así también el rey se va a enfurecer más con él, que él. Por lo tanto, la persona tiene que arrepentirse, retractarse y rezar y confesarse y recibir a sí mismo que no lo va a hacer más. Entonces ahí su rezo va a ser recibido. Eso con respecto que la persona se retracte de lo que hizo, es algo bueno. Pero si la persona se retracta de las cosas buenas que hizo, eso es algo muy malo. Por lo tanto, la persona tiene que tener cuidado, que no se arrepienta del bien que hizo, para que no pierda su recompensa. Si diste plata a un pobre, y después este pobre te hizo enojar, entonces tenés cuidado, que no te arrepientas de lo que hiciste. ¿Por qué? Porque por cuanto que hiciste tu cabana era buena, entonces tenés tu recompensa y porque la vas a perder. ¿Qué? A mí a todos me guna מאוד אצל העולם כשאלה קיים בעניין שלו. O sea, muchas personas dicen, voy a hacer esto, voy a hacer esto, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, y al final no le dio esto ni le dio lo otro. Eso es algo muy feo que a la gente no le gusta. Que, por ejemplo, si la persona también dice que va a ayunar, o que va a estudiar, o que va a ayudar a acá, y después se arrepiente, eso es como muy malo. ¿Que? Y vos que es bueno que la persona se arrepienta sobre el malo, sobre las cosas malas que hizo, que ahora, de todas maneras, es bueno que la persona no tenga que cambiar de opinión. O sea, que la persona reflexione si esto es bueno para hacer o no. Entonces ahí no se va a tener que retractar. Y que no vaya de una costumbre a otra costumbre, que la persona es una persona que va para un lado y para el otro, que como le dijo Eliao Naví a la gente, le dijo, sí, Dios es Dios, entonces cumpla la Torá. Y si Javi Shalom la idolatría, sacan la idolatría, pero no tienen un día esté con Dios, vayan al Betacneset y al otro día se van a la discoteca, que en las transmisiones decían, sí, Dios es el Dios y hay que cumplir la Torá, entonces vamos a hacer lo que está escrito. Y si Javi Shalom no, entonces ya está, tampoco vamos a la sinagoga. Es una forma de decir que y hoy en día van a decir que es no, no digo porque para que no se case con yo, ¿qué? Pero ya comenté lo que dijo en su momento la Akedat Yitzhak, el Akedat Yitzhak, el libro del Bala Keida, comenta que en su época los jóvenes iban a mujeres judías, prostitutas, y los rabanim le decían que, bueno, por lo menos se van con no judías, están con yo judía que no son recatadas y recatadas, y van con ella, bueno, ¿qué va a hacer? Si vas a prohibirles, se van a terminar yendo con coyotes, no vayan con judías. Así estaban los rabinos en esa época. El Akiat Yitzhak les dijo a ellos, pero yo no se entiende ustedes. Una cosa es cuando la persona hace una transgresión, algo malo, bueno, él sabe que está mal, o sea, no se puede doblegar su instinto, pero legalizar algo y decir que está bien y apoyarlos, porque es mejor que vayan con Goyot, como hacían en esa época, eso se parece a las leyes que había en Sodom, que estaba todo legalizado, el homosexualismo ilegalizado, todo legalizado. Entonces, eso ya no. Que la persona sepa que es una transgresión y está mal, besada, está bien. Masquín. Que sepa que está mal, es lo que hacer, besada, todo. No se puede doblegar, besada. Pero legalizarlo, es decir que es mejor eso, estimular a los jóvenes para que estén con las prostitutas jóvenes judías y que para que no se con coyot. Que, ¿verdad? Quiero. Que eso es lo que dice acá. Pero usted tiene que ser decidir el camino que quiere hacer en su vida. Querer cumplir Torah, querer cumplir preceptos, estudiar, saber lo que está escrito en la halajá, cumplir la halajá como corresponde, acorde a si Javi ya no querés, desde de allá el y es algo que es despectivo en los ojos del mundo. ¿Qué? Y también si la persona va una vez, la persona es muy bondadosa, cada persona que le pide plata le da. Y hay otras épocas que no le sacas un centavo. ¿Por qué? Si ya te decidiste ser bondadoso, ¿por qué cambiar de opinión? ¿Por qué decís acá? No se puede confiar en vos. Dijiste que vas a hacer algo, al final no lo haces. ¿Cómo hablas? ¿Qué? Por eso dice el Rab, dice, retractate mientras que tengas tiempo. No esperes hasta que después de los 120 años vayas a la tumba.
porque ahí ya te vas a querer arrepentir y no vas a poder, ya no te van a dejar. Pues ya está. Arrepentimiento solo en vida. Después de los 120 años, todo se acabó. Vas a querer estudiar Torah, no te van a dejar tampoco. A menos que estudiaste o mantuviste a alguien que se dedicado al estudio. ¿Sí? Vetelef uteratzeu. Y si la persona, si la persona hiciste algo mal a tu compañero, entonces anda, pide perdón. ¿Sí? Y si es al revés, si alguien te hizo algo malo a vos, pues te pide perdón, perdonale. ¿Sí? Mismo que no estás seguro que realmente te lo dice con todo su corazón, viene a vos, te pide perdón, se quiere disculpar, no es 100% que pide disculpas, perdonale. ¿Qué? Y si vos lo representas a él con palabras duras, hasta que él te odió, ¿qué? Hasta ahí ya no, ahí no te arrepientas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque se va a fortificar en su error. La persona vio a alguien profanando Shabbat. Le dijo, mira, el Shabbat es el símbolo del judaísmo, todo el tiempo que el Shabbat existe en vos, vas a seguir siendo judío. Besé, este se enojó, lo maldijo, esto y lo otro. Dale, perdóname por lo que te dije, no te quise ofender. Porque así es, no tienes que pedirle perdón. Pues si no se va a fortificar en su error. Dice así, termina diciendo entonces, la jaratá es algo para todos los actos buenos. Si la persona no estudia Torah, se arrepiente porque no estudió y que se reciba, pero no cuántas horas va a estudiar. Nadie se levanta, el día tiene 24 horas, que no, 24 horas. 8 horas Nagid duerme, Nagid. 8 horas Nagid trabaja, Nagid, vamos 16. Quedan otras 8 horas en el día, ¿qué? Para que no estudia todo el día, estamos hablando, ¿qué? Quedan 8 horas en el día. En esas 8 horas va a Taose. Pero pensá que haces en esas 8 horas, que te valen cualquier cosa. Entonces, ese tiempo que tenés en el día, aprovechalo. Que no se te vaya en vano, la vida no vuelve. Cada día perdido no tiene cómo volver. Si la persona rezó y no tuvo cabaná, que se arrepienta, ¿qué hiciste? La persona que podía haber adquirido una vida eterna, empezó cualquier cosa, en vez de concentrarse, pasa eso, en vez de concentrarse en el rezo, la persona tiene todo tipo de cosas que piensa en el momento de la tefilá, cuando está rezando, que y no empieza lo que está pidiendo construye Jerusalén, Hashem reúne a todos los dispersos, destruye la maldad, y la persona pensando que tiene que comprar en el supermercado, y qué va a hacer en Shabbat, y dónde fue en el viaje que tiene que hacer, y cuándo se va a mudar de casa, etcétera. Hacer lo que sea, tipo, si estás pidiéndole a Dios, pues fíjate lo que estás hablando, estás hablando con Dios, ¿qué? Te vas a haber adquirido vida eterna, ¿qué? Y cuando la persona ya se hizo mayor, ya llegó a los 60, 70, 80, 90, ya la persona tiene que empezar a pensar, más todo el tiempo que perdió, que podía haber estudiado, no lo hizo. Una realidad general, toma en tus manos, reflexiona en tu corazón sobre cada cosa que hiciste y todo precepto que no te cuidaste. Y arrepiéntete, retráctate sobre cada una de estas cosas por sí mismos. Y piensa por ti mismo, cómo no perseguí hacer la voluntad de mi creador, cómo abandoné las palabras de los sabios. Entonces se ve acá que el arrepentimiento es una gran llave, una gran corrección para el cumplimiento de todos los preceptos. Eso es lo que quisimos comentar en el día de hoy, lo que es la importancia que es no arrepentirse de los actos buenos que uno hace y sí arrepentirse de las cosas malas que uno hizo. ¿Okay? Eso es lo que estudiamos en el día de hoy. Bueno, pues deseo que tengamos todos buenas noticias, que Dios ilumine al pueblo de Israel, ilumine, nos ilumine en el camino que realmente necesitamos, una gran iluminación. Acá en Israel ya en octubre van a ser 2 años, de octubre faltan 4 meses, así que estamos a 1 año y 8 meses de una guerra muy dura que hay acá en Israel, que no se termina. Y por otro lado, el pueblo judío tiene que entender que la unión es lo que va a salvar al pueblo de Israel. Está escrito que en la época de Ahab,
eran idólatras. Ahab fue uno de los reyes que no tiene parte del mundo venidero. Iban a la guerra y ganaban, porque no habían gente que delataba. Por ejemplo, sabían que Obadía el profeta mantenía en dos cuevas a 50 profetas, 100 en total, y les daba de comer. Isabel, la reina malvada, había matado a todos los profetas y él salvó así. Nadie delató, todo el mundo sabía que Obadía mantenía a esos profetas, nadie delató. Ahab iba a pelear y ganaba la guerra. Vimos que era idólatra. Llovía, si no fuese por lo que dijo Eliao Naví, que dijo con lo que, siendo que a Ahab se le fue la mano con lo que dijo, entonces Eliao Naví le dijo, hasta acá llegaste, ahora no va a haber lluvia. Como cuenta la maná en Sanedrin, al final de Sanedrin. Entonces cuando el pueblo judío está unido, entonces ninguna nación puede contra nosotros, incluso que sean idólatras, pero unidos, que eso es lo más importante. Entonces cada uno respeta al otro. Es obvio que para la situación que hay hoy en día y cómo Dios dirige al mundo, el país tiene que tener un ejército. Pero es algo que todos los países tienen. Desde Esteba es así. Pero le Maasé, lo único que protege al pueblo de Israel, ¿quién hace que los misiles caigan en lugares abiertos? ¿Quién hace que la cúpula de bronce atrape a los misiles? Cuando son miles y miles ya que están tirando, decenas por semana. ¿Quién? ¿Con la fuerza de quién? Cuando fue el ataque de Irán, incluso el ejército dijo, no entendió cómo no hubieron víctimas. O la hubo un árabe que se murió. Después de un ataque así de Irán, dos ataques. Y no hubieron víctimas humanas, hubieron daños materiales, pero vidas humanas no hubo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Con el mérito de quién? ¿Quién protege? Ni el ejército entendió en ese momento algo así. Esto cayó en el mar, el otro cayó justo en la mitad de un kikar. Las personas que están acá en Israel vieron milagros revelados. ¿Con el mérito de quién? Con el mérito de la gente que profana Shabbat, con el mérito de los que no cumplen nada, con el mérito de quién. Eso es con el mérito de la gente que está sentada estudiando Torah, es el mérito que protege a toda la ciudad. Y es algo que cuesta creer que hoy en día nadie no se entienda. ¿Quién hace eso? ¿Todo naturaleza pensás? ¿Quién? ¿Casualidad? ¿Buena suerte? ¿Que los árabes no saben disparar? ¿Quién? Y cuando pasó lo que pasó el año pasado, que 11 chicos murieron, 12 me parece, con un misil, hasta poco sabían disparar los misiles. Allá en el estadio en Shabbat. Saben muy bien disparar ellos. Pero Hashem protege, por el mérito de la Torah. Si nos a entender eso, entonces vamos a tener, Hashem pronto, muy pronto, Hashem, la llegada del verdadero Mesías que tanto estamos esperando. Y ahí Dios va a abrir los ojos a toda la gente y todos van a entender lo que es la fuerza de la Torah, que la Torah es lo único que protegió al pueblo judío a través de los 2000 años de exilio que estamos. No tuvimos el ejército, años y años y años, siglos de que estamos acá, y el pueblo judío se mantuvo, pero solo con el mérito de qué? De cumplimiento de la Torah. Y así va a ser hasta que llegará el Mesías. Pronto en nuestros días, amén.